vamos a estar hoy reflexionando, meditando la palabra en el capítulo 9. El capítulo 9 tiene 30 y... ¿Cuánto? 38. ¿No? Lo hago para ver si están despiertos. Sí, así están despiertos. Y ya hemos avanzado, mis hermanos, bastante. Ya Nehemías, sabemos que es el gobernador, pero aquí entra un nuevo episodio, vamos a decirlo así, un personaje que leímos la vez pasada. Nuestro pastor Denis nos introdujo también, o nos puso en contexto del capítulo 8. Hoy vamos a estar viendo sobre todo lo que los primeros 30 versículos, que es largo. Quiera Dios que yo pueda resumir y dar a entender todo el capítulo porque es muy largo. Pero bueno, con la fe y con la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios, vamos a avanzar sobre este tema que es crucial para la vida del creyente. Luego se lo estaré anunciando. Vamos a orar, mis hermanos. Ya alabamos al Señor, cantamos al Señor. Ahora nos resta es escuchar la palabra del Señor. Amén. Qué bueno. Eso es así. Alegres, estamos hoy gozosos. Cada vez que nosotros nos encontramos domingo a domingo aquí en la iglesia, yo a veces no me explico, mis hermanos, cuando veo un hermano triste, no se goza en el Señor, no se goza entre los hermanos. Y justamente este capítulo anterior habla del gozo que hubieron el pueblo hebreo cuando reconstruyeron ya toda la muralla del templo de Jerusalén. Entonces hoy vamos a estar ese gozo. Ahora viene algo muy puntual en lo que vamos a ver en el capítulo 9. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle: Señor, abre mi corazón, abre mi mente, sé, Señor, tú en mi espíritu, en mi alma. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, Señor, en la mañana de hoy. Te damos la misericordia, Señor, que tú nos tienes para nosotros, Señor. En esta noche tu pueblo, tu iglesia local, bíblica, metropolitana, quiere, Señor, entender más de tu palabra, para que tú nos guíes, Señor. Guía mis labios de este siervo tuyo, Señor. Sé tú hablando a través de esta boca, Señor, y que podamos adorarte, glorificarte, Señor, tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías completo? ¿Cuántos de nosotros hemos leído el libro de Nehemías? Amén. ¿Y quiénes no han leído el libro de Nehemías? Estamos así. Mi hermano, realmente les invito a que lea completamente el libro de Nehemías. Es un libro realmente que toca el corazón de todos nosotros como siervos del Señor. Realmente ha sido para mí un refrigerio leer este libro nuevamente. A veces uno lee la Biblia y no le toma importancia, pero cuando vuelve a leer la Biblia y vuelve a leer la Biblia y vuelve a leer la Biblia, como si las cosas cambian, ¿verdad? Como si cambia y no nos concentramos solamente. Y dicho esto, quisiera dar el título del mensaje hoy: una oración de arrepentimiento y confesión. Una oración de ¿qué? Arrepentimiento y confesión. Así lo dice, y vemos que en el libro de este capítulo vamos a ver varias características de esa oración. Y vamos a leer los primeros 3 versículos y luego leemos el 2 y el 5. Yo lo voy a leer en la versión Las Américas. Dice así: el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados, las iniquidades de su padre.
puesto de pies cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y otra cuarta parte estuvieron confesando, adorando al Señor su Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Para poner en contexto, mis hermanos, sobre todo lo que está aconteciendo, debemos ir a los acontecimientos, porque si no vamos al acontecimiento, podemos pasar por alto lo que está sucediendo al pueblo. Anteriormente, en el capítulo 8, lo podemos dividir en dos partes, ¿verdad? La lectura de la ley, que es cuando Esdras se pone en medio del pueblo, rescatan el libro, bueno, o encuentran el libro de la ley, como es que fue dado a Moisés. Y luego que ellos leen, el pueblo puesto de pies, hubo una gran aflicción en ese día. Nosotros debemos sentir también una aflicción cuando leemos la Biblia, cuando sabemos que estamos descarriados completamente. Y cuando nosotros leemos la Biblia, o leemos un salmo, o leemos un proverbio, nuestro corazón debe estar cargado en ese momento, y nosotros debemos saber que somos delante de Dios, somos insignificantes. Pero el pueblo, Esdras, escriba, leyó la ley, y el pueblo ¿qué hizo? Se afligió, se iba a afligir. Pero también Nehemías, Esdras le dijo: ¿qué está pasando aquí? Sécanse las lágrimas, hoy es un día de júbilo. Y recordaron entonces el acontecimiento cuando Israel fue liberado del pueblo de esclavitud de egipcio. ¿Qué hicieron ellos? El Señor les mandó a hacer tabernáculos. ¿Para qué? Para celebrar durante 7 días, y la fiesta era grande. 7 días que ellos estaban haciendo fiesta, recordando prontamente lo que había sucedido en aquel entonces. ¿Cuál es el propósito de esa reunión, esa fiesta, esa celebración? Acciones de gracia a nuestro Dios. Nosotros, cuando somos liberados de una aflicción, ¿qué debemos hacer? Acción de gracias. Tenemos que ir agradecidos al Señor, porque el Señor en ese momento está obrando en nuestros corazones con un propósito. Y ese propósito es entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Quizás nosotros nos afligimos en ese momento, pero Dios tiene un propósito en ese momento. Dios quiere que sus hijos que están en el camino verdadero, a través de la fe, de la confianza, reposemos en Él cada día más. En este mundo tendréis aflicción. Y dice la palabra ¿qué? ¿Pero qué? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Confiemos, mis hermanos, en el Señor. Y eso es lo que el escriba Esdras está diciendo a los pueblos de Israel. Señores, tengamos confianza en el Señor. Ellos celebraron. Y fíjense que, para estar en contexto, dice a partir del capítulo, de versículo 13, en el libro capítulo 8, dice: al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron juntos al escriba Esdras. ¿Para qué? Para entender la palabra. Allí dice. Y después dice: y ellos, ¿verdad?, proclamaban, en el versículo 15, proclamaron en todas las ciudades y Jerusalén. Decía: salgan al monte y traigan ramas de olivo y ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de otros árboles frondosos, para hacer ¿qué? Tabernáculo. Había una gran fiesta, había un festejo ahí en ese momento, mis hermanos. Es decir, la fiesta, ellos estaban llorosos. ¿Y qué le dice el profeta a ellos? Séquense en las lágrimas. Esto no es para estar afligidos, es para estar en gozo. Así debemos ser también nosotros cuando estamos afligidos. Nos debemos cegar nuestras lágrimas y entrar en gozo con el Señor, porque Él nos da libertad. Cantamos una canción. ¿Qué dice la canción? ¿Hay libertad dónde? En el nombre de Jesús. Prácticamente le está diciendo al pueblo, le está diciendo a la iglesia, que la única libertad que encontramos nosotros es en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la libertad, y eso que el profeta Esdras está diciendo: séquense en las lágrimas,
No, ya no hay más aflicción, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está contra nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y eso es un principio, mis hermanos. Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? ¿Quién nos va a separar de la muerte, de las garras del Señor, de la potestad del Señor? Ni la muerte, ni ángel, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso es. Y en base a esa que ellos estaban celebrando, el profeta, el escriba, viene ahora lo que yo digo, una oración larga. Una oración que abarca desde el versículo 1 hasta el 30. ¿Cuántos de nosotros nos paramos mañana y oramos? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros al despertar, al pisar nuestros pies en el suelo, cuántos oramos? Vamos a ser sinceros. Amén. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Aquí está en el contexto. Dice, después de que habían celebrado la fiesta de los tabernáculos y la lectura de uno del libro de la ley, ellos hicieron duelo. Y fíjense que dice allí, el día 24, capítulo 9, versículo 1, el día 24, ese mes se congregaron los israelitas, ¿en qué? En ayuno, ¿qué más? En silicio, ¿y en qué más? Y se echaron tierra. Ayer las mujeres tuvieron un tiempo muy especial, las que estuvieron aquí, hablando sobre ¿qué? El ayuno. Y a veces ¿y qué es el ayuno para nosotros los cristianos? Es abstenerse de alimento por un tiempo, entrar en comunión con el Señor, afligir el alma, afligir el corazón, porque necesitamos una respuesta del Señor. Amén. Eso es para afligir el cuerpo, el alma. Y ellos estaban afligidos, estaban ayunando en ese momento. Eso es el ayuno, abstenerse de alimento. Eso es la práctica que ellos tenían. Y no solamente ellos, ya habían tenido la práctica anteriormente con los profetas, con los reyes, hacían ayuno. Pero había un propósito. Y fíjense que muchas veces desvirtuamos la palabra ayuno. Estamos desvirtuando. ¿Por qué la desvirtuamos? Porque yo voy a ayunar hoy, mis hermanos, para comprarme un carro. Ese no es el motivo. No, ese no es el motivo. Y fíjese que cuando David pecó contra el Señor a través de ese adulterio con Betsabé, ¿qué hizo David? Ayunó. Pero ¿por qué David estaba ayunando? Había un propósito que él decía, Señor, si a ti te place que nazca este niño, sea tu voluntad. Al tiempo después le dieron la noticia que el niño había muerto. ¿Y qué hizo él? Se lavó la cara y comió y dijo, bueno, la voluntad del Señor así será. No esperemos que por un ayuno vamos a doblegar la voluntad del Señor. No, jamás. Esperemos que la voluntad del Señor se cumpla en nosotros. Amén. Porque muchos piensan que ayunando 7 días, 4 días, o que nos vean ayunando, la voluntad del Señor se va a cumplir. Esto me recuerda siempre esta analogía del publicano y el fariseo cuando subieron al monte a orar. ¿Qué decía el fariseo? Señor, yo doy diezmo todos los días, no soy como este publicano, ladrón, embustero. No. El Señor está mirando el corazón de cada uno de nosotros cuando ayudamos. No podemos nosotros doblegar la voluntad del Señor. Entonces, ellos estaban ayunando. Y unas cosas que decía que estaban vestidos, ¿verdad qué? De silicio y se echaban ceniza. Era cuestión de una contrición de corazón. En el Antiguo Testamento, una persona que se echaba silicio, se tomaba en silicio, se echaba ceniza, era porque estaba afligido. Estaba dolido. Y fíjate que qué contradicción. Cuando ellos estaban en una fiesta, ahora viene una aflicción. Sí,
estamos de parranda, estamos de fiesta. Pero ahora escriba Edra, le dice, ustedes tenemos que tener un encuentro con Dios. Ponernos de pie, dice allí, en encuentro con el Señor, dice, polvo, puesto de pie, versículo 3, cada uno en su lugar, una cuarta parte de día estuvieron leyendo el libro de la ley de su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor. Mi hermano, yo creo que un principio que podemos tomar nosotros aquí es que cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, Dios nos llama a ponernos a derecho. Al derecho. Hemos pecado, sabemos que estamos pecando, pero el Señor nos llama ahora a un encuentro personal con Él. Ok, yo peco, nosotros pecamos, y el Señor nos llama a nosotros a un encuentro personal con Él. Ok, vamos a ver, vamos a decirnos las cosas de tú a tú. Ajá, dime, cuéntame, ¿en qué estás fallando tú? Oh Señor, estoy fallando porque mi lengua es muy larga. Oh Señor, que mi mirada se va. Oh Señor, que mis manos son ágiles. No, vamos a tener ese encuentro. Y en el plano familiar también hay que tener un encuentro con los hijos, ¿cierto? En el plano matrimonial también tenemos que tener un encuentro. Vamos a hacer las cosas aquí. Tú y yo no estamos divorciados en este momento porque peleamos. Mi esposa, no, vamos a tener un encuentro. La Biblia me dice este principio que cada uno puesto en pie, ¿qué dice? Cada uno puesto en pie, dice allí, cada uno en su lugar, ¿verdad? Leyendo la ley, confesando ¿qué? Sus pecados. A veces nosotros pensamos que las cosas son insignificantes entre la relación de familiar. No, hay cosas muy importantes que hay que hablar. Tanto hijo como madre, como padre, como esposa. Pero tiene que haber una confesión sincera y genuina y verdadera con aquel que yo estoy en contradicción. Nada valgo, sí, yo te confieso mi pecado, o te perdono, porque ahí viene ahora el perdón, te perdono, pero sigo actuando igual. Sí, yo te perdono en este momento, pero sigo actuando igual. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? Aquel que oculta su pecado, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? ¿Y quién no quiere alcanzar la misericordia de Dios? Al menos que este no quiera confesar su pecado. Entonces me llama la atención justamente este versículo cuando dice que confesando nuestro pecado tenemos que ponernos a derecho. Primeramente con Dios, lógicamente. Tenemos que ponernos. Y segundo, con la persona que estamos en disgusto. Pero una confesión genuina, verdadera, no con hipocresía, sino auténtica. Y me está invitando Nehemías y allí que debo ponerme a derecho, confesando. Y luego postrándome delante de Dios, adorando a Dios. Eso es la introducción que le quiero dar a ustedes. Vamos ahora a comenzar con el tema. Dice allí en el 4, y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Banit, Cadmiel, Sebanías, Bunit, Serebía, Baní, Kenanía, y clamaron en alta voz, ¿a quién? ¿Qué significa decir clamaron? Puesto de pies, ¿qué hicieron? De repente ellos estaban allí, una gran multitud, no sabemos si este clamor que hubo allí fue por separado, fue por individual, o fue, no sabemos, pero a partir del versículo 5 hasta el versículo 38 hay una extensa oración. Fíjense que ustedes leen allí una extensa oración y podemos perder de vista unas características, unos aspectos de esta oración. ¿Cuál es la oración básica que nosotros recitamos? ¿Cuál?
Eso lo necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo. Y siempre la oración se parte en dos. Una alabanza, una darle gloria a Dios, y otra es por la necesidad del hombre. Porque cuando dice, danos el pan de cada día, ¿a quién allí está viendo la necesidad? Al hombre. Nosotros tenemos necesidades. Y en la oración nosotros vamos al Señor para pedir, para que Él supla nuestras necesidades. Amén. Yo lo hago. Pero fíjese, mi hermano, que en esta oración que vamos a leer, hay varios principios que podemos tomar en consideración. En cuanto a la oración, nosotros oramos. A veces yo digo, hermano, ore. Y yo a veces tengo que tener un oído biónico, porque no escucho. Pues no sé si es por miedo, no sé si es que la persona no quiere que yo sepa sus necesidades, pero a mí me gusta que al orar la persona clame al Señor, pida al Señor, le pida pero a voz un recio. Yo necesito una casa, Señor, yo necesito una casa, por favor. No, hay que clamar al Señor. Y fíjense que lo primero que podemos ver nosotros, los aspectos de esta oración, hay varios aspectos, pero yo quisiera enfatizar menos 3 aspectos o 3 características que tenemos que nosotros visualizar en esta oración. Y vamos a ver, lo primero es que los que están orando, o el creyente, vamos a decirlo así, en esta oración de arrepentimiento y confesión, que implica reconocer, primeramente, mis hermanos, una oración que reconoce la fidelidad de Dios. ¿Cuántos aquí reconocen la fidelidad de Dios? Fíjense que dice el versículo del 5 al 8, y leo aquí, la fidelidad de Dios. En esta versión, solo tú eres el Señor, solo tú eres Dios. Tú hiciste un pacto, tú has cumplido tu palabra, tú, el Señor. Vamos a ir viendo la fidelidad de Dios. Un atributo de Dios eternamente es ser fiel, pero quienes somos infieles somos nosotros. Y fíjense que cuando aquí está la oración de esta fidelidad de Dios, tú hiciste los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todo ello. Es la fidelidad de Dios. Al principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Fiel. Mi hermano, por más que nosotros somos infieles, el Señor va a ser fiel en nuestras vidas. Y estoy hablando que nosotros cada día renegamos del Señor cuando estamos pecando contra Él. La santidad de Dios es mancillada, pero Él es fiel. Él es fiel en mi familia, Él es fiel con mi trabajo, Él es fiel con el ministerio, Él es fiel con la iglesia. Él es fiel. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Y fíjense que dice, tú viste mi aflicción, en versículo 9, tú viste mi aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste el clamor junto al mar. El Señor está mirando, pero su fidelidad, y está apelando el salmista a lo que aconteció cuando Israel fue sacado de la esclavitud. Y dice la Biblia, y el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Escuchó, sí, ya de tanta aflicción el Señor escuchó. Y fue fiel a su palabra, porque su palabra se cumple. La palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Él hace una promesa. Él le dice a Abraham cuando se encuentra, y de ti saldrán muchas naciones. El Señor es fiel. Esa es la fidelidad del Señor. Entonces, mis hermanos, allí vemos nosotros un aspecto, una característica que es la fidelidad de Dios. Por aplicación yo digo, ¿y
¿cuál es mi rol ahora al conocer la fidelidad de Dios? ¿Qué debo hacer yo para ser fiel al Señor? Dice otra vez, el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Debo ir delante de Dios, delante del hermano que he pecado y decirle, he pecado contra ti. Ustedes se recuerdan la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo empezó, como dice la hambruna ya, él dijo y recordó, en mi casa de mis padres tengo alimento, tengo estas cosas. Y él ansiaba comer las algarrobas ¿de qué? De los cerdos. Pero cuando metía la mano, hacía el cerdo y no metía. Y dice, no, iré entonces a mi padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo. ¿Y quién está en los cielos? ¿Y contra quién más? Contra mi padre. Él reconoció que había pecado, pero también reconoció que había un Dios fiel que lo estaba llamando. Entonces, mis hermanos, la fidelidad de Dios nunca en nuestra vida va a ser ajena, no va a estar aparte. Dios es fiel. Dios es fiel cuando nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní oró al Señor y dijo, Señor, quita este trago amargo de mí. Se cumple tu voluntad. Y se cumplió la voluntad del Señor. A veces pasamos por las aflicciones y no vemos la fidelidad de Dios. Y lo digo a veces que nosotros, los creyentes, estamos afligidos, pero a veces no vemos la majestuosidad de Dios en nuestras vidas. Cuando se reconcilia un matrimonio, ahí está la fidelidad de Dios. Cuando se reconcilia el padre y el hijo, ahí está la fidelidad de Dios. Cuando se reconcilia esa relación rota entre padres e hijos, ahí está la fidelidad de Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso, que lo vamos a ver. Entonces, mis hermanos, lo primero que nosotros vemos es la fidelidad de Dios, un aspecto, un atributo de Dios que nosotros no debemos olvidar cuando estamos orando. El creyente verdadero, el creyente debe dar evidencia que Dios es fiel cuando él está orando. Amén. Eso es la fidelidad de Dios. En segundo lugar, mi hermano, una oración reconoce la misericordia de Dios. En primer lugar, reconoce la fidelidad, y en segundo lugar, reconoce la ¿qué? Y fíjense que dice en el versículo 9 al 15, y vamos a leerlo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra. Pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio del mar sobre la tierra firme, echaste los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. Mi hermano, la misericordia de Dios está presente aquí cuando el pueblo de Israel estaba temiendo que lo podían matar los egipcios. Y él dice, tú viste la aflicción, tú tuviste compasión de nosotros, tú tuviste misericordia. ¿Qué es la misericordia? La gracia que nosotros recibimos a pesar de nuestras transgresiones. Esa es la gracia, esa es la misericordia. Nosotros recibimos misericordia a pesar que nosotros a veces exigimos al Señor. Señor, yo soy fiel, yo estoy todo bien, ando con mi esposa bien. Pero el Señor no es misericordioso allí. Entonces la fidelidad, la misericordia, la compasión de Dios. ¿Y qué es ser compasivo? Es ponerse en lugar de otro. El Señor vino a esta tierra, se encarnó y sufrió los mismos padecimientos del hombre. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo crítica, pero él veía la fidelidad de su padre en ese momento. Él nunca pudo abandonar la fidelidad y la misericordia de su padre.
Él estaba allí, pendiente. Y fíjese, para ejemplo de nosotros, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Señor, hágase su voluntad. Hágase. Mis hermanos, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios debe estar presente en una oración. Debe estar presente porque yo a veces digo que hay hermanos que oran en contra de la voluntad de Dios. Había un chiste que decía un hermano que estaba en disgusto con otro, que él decía, yo voy a orar, Señor, pero mi oración es que yo sea el instrumento para que aquel hermano pueda comprender las cosas que tú tienes. No, la fidelidad, misericordia de Dios primeramente comienza con la persona. Tenemos que ser misericordiosos con Él. Esa misericordia, comienza también en la oración. A veces nosotros oramos y oramos para pedir cosas. Y yo observo que la mayoría de las oraciones en nuestra congregación es para pedir salud. La mayoría. Señor, dame salud, dame bienes, Señor. Pero a veces no se ora, Señor, dame más fe. Señor, dame más misericordia, más bondad. Señor, dame más entendimiento. Pero nosotros desviamos a veces la vida, nuestras oraciones, es para pedir cosas para nosotros. No es que esté mal, no es que no esté mal, pero lo primero que nosotros debemos recordar, ¿verdad?, es que a Dios se tiene que glorificar primero. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es la oración, no un mantra que hay que repetirlo constantemente, no. La oración viene del corazón del hombre. Y cuando usted ora, bien sea de pie, parado, en congregaciones, solo, acuérdese que es una comunión personal que usted tiene con el Señor. No debemos ser arrogantes, como dice, yo oré, tal. Tenemos que ser humildes en la oración. Humilde porque el Señor puede escuchar nuestras oraciones. Un corazón altivo y arrogante lo desprecia el Señor. No, mi hermano, cuando ore, y esto es que está diciendo, escriba, la oración tiene al menos 3 aspectos. El primero, ¿cuál es, mis hermanos? La fidelidad de Dios. El segundo es la misericordia de Dios. Y el tercer aspecto, característica que tenemos nosotros aquí es que una oración reconoce la condición pecaminosa del hombre. Cuando nosotros nos inclinamos a orar, debemos reconocer que nosotros delante de Dios no valemos nada. Porque hemos pecado, hemos transgredido la ley, hemos blasfemado su nombre. Y es allí que el salmista, fíjese que dice en el Salmo, en el versículo 16, dice, pero ellos, nuestros padres, obraron ¿con qué? Con soberbia. Y fíjese que la responsabilidad no solamente le está tocando a ellos, también a nosotros. Ellos están recordando que la responsabilidad de ellos obraron con soberbia. Y dice también, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron a escuchar y no se acordaron de tus maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y exigieron un jefe para volver su esclavitud en Egipto. Somos tercos. Somos tercos. Debemos reconocer nosotros que somos pecadores. Nosotros, desde que el hombre nace, y dice un hermano, no, pero ¿cómo es posible que un niño al nacer es pecador? No, pero está la semilla allí del pecado, mis hermanos, que se va a desarrollar, sí, se va a desarrollar. Hay un niño inocente, es lo que dice uno, ay, pero qué niño tan inocente, espera que crezca, que tenga 1 año. Entonces dice, este es mío. Mira, papito, no, este es mío. Eso es porque llevamos la semilla por dentro del pecado, mis hermanos. Hay que reconocer que nosotros delante de Dios en cada momento pecamos. Pero somos ¿qué? Pecadores redimidos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestra condenación. ¿Y cuánto dicen amén? Cristo es que nos libera.
Cristo nos hace libre. Es el camino, la verdad y la vida. Quien viene a Él, ¿qué? No morirá, sino tendrá. ¿Y cuántos desean tener vida eterna? Amén, mis hermanos. Entonces debemos reconocer nuestras vidas son pecaminosas. Y por eso queremos reconocer que hay un Dios que soberanamente gobierna y no nosotros nuestras vidas. Que soberanamente nos exige a nosotros cumplir en obediencia, como decía anteriormente el sermón, la obediencia, la adoración, la palabra, escuchar la palabra, obedecer la palabra. Allí está, y dice allí, ellos no escucharon, ellos y nosotros, a nosotros tampoco a veces escuchamos la palabra del Señor. Ignoramos. ¿Está viviendo en pecado? Ponte en orden. Ponte en orden. ¿Estás defraudando a alguien? No lo haga más. ¿Qué dice Pablo? El que robaba, no robe más. El que mentía, no mientan más. Son características de un creyente, evidencia de un creyente que ha sido transformado. Y yo siempre asocio esto: el evangelio transforma al creyente. El evangelio transforma al creyente. ¿Por qué lo transforma? Porque debe cambiar su mentalidad, su corazón y su manera de vivir. Esa es una regla que debe estar en nuestras vidas. Cambiar es arrepentirse. Y luego dice, arrepiéntanse. Arrepentirse en el lenguaje hebreo es volverse nuevamente al camino original. Da una U completamente, un círculo. Y volver a Dios, alejado de Él. En el Nuevo Testamento es transformación, metanía o metanoia, donde la transformación no solamente es de aquí, sino del corazón. Y cuando nosotros nos transformamos el corazón, ¿verdad? Y reconocemos y vamos a ver que tenemos que poner las cosas en orden, pedimos perdón. Y el perdón tenemos que pedirlo con el corazón. Y la persona que pedimos perdón debe aceptarla, ¿verdad? Pero un perdón genuino, no falso. Porque nada vale que yo pido perdón y sigo cometiendo lo mismo. No. Y la persona que pedimos perdón debe aceptar el perdón. Y borrar. Dice la palabra que el Señor tira nuestros pecados, ¿dónde? En lo profundo del mar. Pero hay veces que nosotros perdonamos y después otra vez recordamos. Pero tú me hiciste eso. Pero tú me hiciste eso. Entonces, ¿cuál perdón has hecho? Nada. Entonces el Señor dice, bueno, yo fui a la cruz para que fueran justificados tu pecado, y resulta ahora que te voy a recordar que cuando tú fuiste adúltero, tú fuiste ladrón. No, el perdón está implícito aquí. Nosotros debemos reconocer como creyentes que hay un Dios, la majestuosidad de Dios. Hay evidencia en los capítulos del 30 al 38, los versículos, hay evidencia de un verdadero arrepentimiento. Mi hermano, la oración tiene que ser fiel, verdadera, delante de Dios, no hipócrita. Eso es lo que me está diciendo esta oración colectiva o individual. O Esdras, no sabemos porque no nos dice el texto. Cuando miramos el texto y vemos todas estas cosas, ¿verdad? Que nos impresionan a nosotros. Nos pone a cambiar de mentalidad, de idea. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, una oración de un creyente debe ser fiel. En segundo lugar, con misericordia. Y en tercer lugar, reconocer que delante de Dios somos pecadores. De manera que cuando usted vaya a orar ahora, acuérdese de esta oración, de esta súplica que hace Esdras delante de su pueblo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué me invita ahora esta reflexión a nosotros? ¿Cómo debe ser nuestras vidas ahora, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras esposas, con el esposo? ¿Debo cambiar?
¿O debo seguir acordándome de los pecados del otro? Yo creo que nos dice la palabra que debemos perdonar, pero perdonar genuinamente. Porque por eso dice en la palabra, ellos se sentaron unos a otros y dijeron, ahora estamos aquí, vamos a ver qué va a pasar ahora. El Señor les va a exigir a ustedes, me va a exigir a mí cuando estemos en su presencia. Mis hermanos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si estás en amistad con alguien, corre, pide perdón, reconcíliate con el Señor. Si vas a llevar una ofrenda, acuérdate que tienes una deuda pendiente primeramente. Pon tu ofrenda allí y luego que te reconcilia, ven, adora al Señor, póstrate en el suelo, humíllate al Señor y diles, yo soy la culpa, yo tengo culpa, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y una vez más, hermano, esto nos invita a ser responsables delante de Dios y delante de la iglesia. Nos invita a que transformemos nuestra vida cada día más. No se queden callados. Lo que quiero decirles es que a partir de hoy, a partir de este momento, tú tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que pedirle perdón al Señor por tu manera de vivir hasta hoy. Tienes que transformar tu alma, tu vida, tu espíritu. Y tienes que seguir rectamente delante de Dios. Y dice, si el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pagó mis pecados en la cruz del Calvario, ¿quién soy yo ahora para estar espalda al Señor? Hermanos, ¿verdad que el Señor es fiel, misericordioso, bondadoso, omnisciente y todos los atributos que Él tiene? Y los conocemos, a veces conocemos los atributos. Pero yo te invito ahora que cuando hagas la oración, acuérdate que tiene que haber un arrepentimiento y una confesión genuina, de corazón, de alma, con el prójimo, y no estar de espalda a Dios. Amén. Vamos a levantarnos y a orar al Señor en esta mañana.